Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día. Muy buenas tardes. Hoy, Viernes Santo, día de recogimiento, de fe, de reflexión para millones de creyentes en todo el mundo. Pero en Cuba, incluso creer puede convertirse en un riesgo. En la isla donde el poder político no tolera las voces independientes, también se vigila a las iglesias, se presiona a los líderes religiosos, se castiga a quienes desde la fe denuncian la injusticia. En Cuba, la libertad religiosa sigue estando condicionada por el control del Estado. Y hoy vamos a hablar de esa realidad, de la represión que también alcanza a los creyentes, porque falsamente el régimen quiera decir que hay en Cuba hay libertad religiosa porque la gente va a los templos. Esto es importante. Este día, que debería ser solo de paz, de espiritualidad, pues muchas veces es manchado por esta represión religiosa. Para ello nos acompaña una voz que conoce muy bien este tema, que lo ha sufrido, alguien que lo ha vivido en primera persona, el pastor bautista, defensor de la libertad religiosa, Mario Félix Llonar. Pastor, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Mario. Gracias a todos los que nos ven también. Pastor, hoy es un día muy importante para la fe. ¿En Cuba hoy existe realmente libertad religiosa o estamos hablando de una libertad que es condicionada por el régimen, por el gobierno? Exactamente, Mario, lo segundo que dice. Para nada se puede hablar de libertad religiosa. Como tú dices, no es simplemente ir a un templo lo que hace que haya libertad religiosa. Independientemente de que hasta ir a un templo para muchos es imposible, sencillamente porque templos que podían perfectamente estar no están porque no han tenido permiso para ser construidos durante estos 67 años. Otros que tenían que haber sido reconstruidos tampoco han recibido los permisos. Y algunos ni siquiera tienen la personalidad jurídica, o sea, no han tenido el registro en el registro de asociaciones. Por lo tanto, no existen para pedir la construcción de un templo ni absolutamente nada. Quiere decir que hay templos en Cuba, templos que, digamos, se heredaron desde antes de 1959 y siguen funcionando, pero esto no es para nada una libertad religiosa. Está muy lejos en Cuba de existir libertad religiosa. Pastor, ¿de qué manera el régimen controla o presiona a las iglesias y a los líderes religiosos que no se alinean con este discurso oficial? Me gustaría que nos hablara un poco de su experiencia y de la experiencia de la iglesia con esta oficina de asuntos religiosos del Comité Central. Sabemos que tenemos a Caridad Diego Bello como una de las represoras del régimen cubano. Está documentada, su hijo vive en Tampa. Ella es la encargada de reprimir a la iglesia. Incluso yo me he asombrado porque ha ido por ahí a las iglesias a hablar, a cuestionar a sacerdotes, a religiosas que han conversado conmigo, que han tenido entrevistas conmigo. Pues ella ha ido a amenazarlos por haber tenido una entrevista conmigo. O sea, a ese nivel de bajeza llega esa señora. Sí, en efecto, Mario, a ese nivel de bajeza, como tú mismo lo dices, esta señora, más que una funcionaria de un partido comunista, pareciera ser la papisa de las religiones cubanas. Se cree con el derecho de exigir a las que están legalmente registradas, a las que han tenido la suerte de estar en un registro de asociaciones, casi siempre porque ya estaban allí cuando llegó el monstruo, antes de 1959. Pero entonces el Partido Comunista tiene prácticamente como un súbdito al registro de asociaciones del Ministerio de Justicia. Ya se sabe que estas instituciones lo que tienen son los nombres, pero de justicia no hay nada. Y el registro de asociaciones, por lo tanto, está abierto a quien Caridad Diego orienta y está cerrado a quien Caridad Diego cierra. Por lo tanto, estas instituciones que supuestamente tendrían entonces la bendición de si estar registrada, lo que tienen en realidad, Mario, es una camisa de fuerza. Conversando yo con muchos pastores que no están registrados y que por supuesto quisieran vivir en un país de ley y de orden y quisieran estar registrados. Sin embargo, ellos me dicen, si voy a tener un registro para tener la camisa de fuerza que tienen los líderes religiosos que están legalmente registrados, para eso no quiero nada. Y sigo haciendo lo que intento hacer a duras penas, aunque no tenga, por supuesto, ningún beneficio de entrada de contenedores legalmente enviados por iglesias hermanas, ni pueda salir del país aunque me den una visa porque ella me regula. En fin,
son muchas las cosas, los beneficios que ella le dice a los líderes registrados que tienen, pero la frase más célebre, me cuentan, de Caridad Diego es: pórtate bien porque tú sabes quién corta el agua y la luz. Y en efecto, Mario, ella los va directamente regañando, los cita al Consejo ahí de Estado, o los visita, como tú dices. Incluso realizó el año pasado una gira por provincias que le orientaron del partido. Se reunió en las sedes provinciales del Partido Comunista o del Poder Popular. Y allí citaba a los líderes religiosos legalmente registrados, junto con líderes fraternales, especialmente de las lojas masónicas. Y les daba una reunión como si ella fuera la jefa, y dándole las orientaciones que el Partido Comunista le encomendó que ella orientara a estos líderes. Inclusive, Mario, entre esas orientaciones, ella les decía qué podían y qué no podían publicar en sus redes sociales, qué imagen debían dar ellos de la Revolución Cubana y qué imagen no debían dar. O sea, hasta eso llegan las orientaciones de Caridad Diego Bello. Podemos darnos cuenta, obviamente, quién sigue las orientaciones y quién no. Basta mirar las redes sociales de líderes religiosos para que tú digas: este está siguiendo al pie de la letra lo que le pidió Caridad Diego, o este está haciendo caso omiso. Afortunadamente, déjame decirte que la mayoría hace caso omiso, e incluso algunos pues sencillamente dicen la verdad, y obviamente se buscan el odio de Caridad Diego, y entonces van contra ellos, ya sea con citaciones, o ya sea con detenciones, o ya sea como lo acaban de hacer, que tú estás muy cercano a ese caso también, al pastor Elías Muir Ávila, que es uno de esos pastores de una iglesia independiente, Tiempo de Cosecha en Morón, que incluso en este instante tienen a su niño de 16 años de rehén. Es increíble, y lo que está pasando con este pastor, además, me toca muchísimo porque vi cómo el periódico provincial de Matanzas, que es una vergüenza, y por eso los periodistas oficiales de Matanzas me han bloqueado en las redes sociales, porque yo se los digo en su cara, son una vergüenza. El periódico provincial coge y publica de que ese no es un pastor reconocido, que es un impostor. Y yo, ¿qué falta de respeto tan grande es esta? O sea, ¿quiénes son ustedes para decir quién es un pastor reconocido y quién no? ¿Quiénes son ustedes para pontificar acerca de una misión que Dios le dio a una persona? O sea, son realmente, es vomitivo, ¿no? Es decir, este régimen tan terrible que han creado, y Pastor, usted lo hablaba hace unos minutos, de cómo en el caso de la Iglesia Católica los chantajean diciendo: bueno, tú sabes que los sacerdotes son extranjeros, pues o te lo expulso, como hicieron con el sacerdote que tocó las campanas en La Habana, que lo expulsaron, y el superior de su congregación, de los paules, mandó un mensaje diciendo: el padre ha terminado su misión en Cuba. No, no ha terminado su misión en Cuba. Es decir, la verdad es que lo expulsaron. A mí incluso me mandaron ese mensaje personas de la Iglesia Católica ofendidas por la actitud sumisa de este superior de los paules. Pero como eso, muchas cosas más. Te quito la asignación de combustible, te quito la autorización para que des repaso. Y esto es algo que el pueblo cubano debe conocer. Es decir, el régimen chantajea a la iglesia con la ayuda que la iglesia da a las personas. Sí, usted sabe lo que es, por ejemplo, la iglesia católica, que los chantajeen. Ah, no, si tú hablas de política o si tú te metes en política, pues no vas a poder repartir ayudas. Esas cosas pasan. Eso hace el régimen cubano. El régimen cubano ha sido capaz de decirle: no puedes importar la leche que quieres para los viejitos. Es ayuda, porque en Cuba no se puede cobrar nada, porque en Cuba nada, eso no, ¿sabes? Ni siquiera da para sostenerse. La iglesia en Cuba vive de la ayuda de iglesias hermanas, porque el pueblo cubano vive en la más absoluta miseria. Pues incluso con eso lo chantajea la dictadura cubana a las iglesias cubanas. Increíble. Pastor, yo me imagino que usted tenga muchos más ejemplos. Sí, se sobran, Mario. Es que cuando hablabas me venían a la mente como imágenes, como ráfagas. Cuando mencionaste, por ejemplo, el sacerdote que fue expulsado por replicar las campanas allí en La Habana, pensaba en otros ejemplos. Nosotros mismos en Cuba, en el año 2013, celebramos un foro en la iglesia de los capuchinos en Santa Clara. Y el resultado fue que el líder de esa orden allí en la iglesia de Santa Clara era un brasileño que estaba de misión en Cuba, fue expulsado.
Afortunadamente habíamos conversado antes preparando este foro. Era un foro sobre el derecho a la vida, y participaron en el foro personalidades en contra y a favor del aborto, porque queríamos un foro realmente donde hubiera debate de ideas. Y estaba el doctor Oscar Elías Bisek desde La Habana. Y yo se lo advertí al líder de los capuchinos, le dije, ¿usted está dispuesto realmente a hacer este foro? Viene alguien como Oscar Elías Bisek, ¿usted sabe quién es? Sí, me dice, sí, pues más todavía lo quiero hacer, le dije, pero esté preparado para las consecuencias. En efecto, Mario, fue lo último que hizo este líder de los capuchinos en la iglesia La Divina Pastora de Santa Clara en el año 2010, perdón, 2013. Podría mencionarte otros muchos ejemplos realmente a lo largo y ancho de Cuba, pero lo que tú dices de cómo es posible que te pueda amenazar con que no le vas a dar comida al hambriento. O sea, el hambriento va a pasar las consecuencias. Ese viejito que tú estás alimentando no va a recibir la comida que tú le vas a dar. Podemos entender hasta dónde llega la magnitud de este abuso. Realmente, Mario, es realmente inconcebible. Como una funcionaria del Partido Comunista de Cuba pretende ser la jefa de las iglesias, lo mismo registradas que obviamente las no registradas, imagínate, al no existir, al no tener personalidad jurídica, entonces ocurre lo de este periódico que tú citas de Matanza, porque dicen, esta gente no existe, ¿de qué están hablando? Pero el que existe tiene una camisa de fuerza enorme al cual pretenden controlar. Yo no me olvidaré cuando se celebró aquí en Washington, D.C. la conferencia ministerial para el avance de las libertades religiosas. En el año 2018 se celebró una y en el 19 otra. Y los principales líderes de las denominaciones evangélicas, estamos hablando de los presidentes de la Convención Bautista de Cuba Occidental, de la Convención Bautista de Cuba Oriental, de la Iglesia Asambleas de Dios, que es la denominación evangélica más grande, cuando tú la cuentas por sí sola, sencillamente los regularon. Y los regularon para decirle, aquí quien tiene el control soy yo. Y ustedes salen si a mí me da la gana y si no me da la gana no salen. Y obviamente entiendes que son arbitrariedades y son abusos, son coacciones. Así tratan a las denominaciones, repito, legalmente registradas. Por lo tanto, cuando vemos que muchos dicen, yo quiero el derecho a ser registrado, yo muchas veces le digo, ¿para qué? Para que te pongan la camisa de fuerza. O sea, aquí la arbitrariedad y la violación a las libertades religiosas es para todo el mundo. Unos legalmente registrados, otros sin estar registrados. Hay de todo en Cuba, sin hablar, por supuesto, Mario, si no podemos aspirar ni siquiera a darle comida al hambriento, si Caridad Diego no permite, ¿cómo vamos a estar pensando en una emisora confesional o en lo mismo de radio que de televisión, en una escuela de enseñanza cristiana? En todos los países la tienen, en Cuba las tenían. Incluso algunas de estas iglesias que la tenían en Cuba tienen confiscados todavía hasta el día de hoy sus terrenos. Te puedo mencionar un ejemplo. El Colegio Bautista de Aguajay, allá en el interior de Cuba, fue un lugar emblemático, querido por la comunidad. Sus terrenos están expropiados hasta el día de hoy, están robados. Y en ese terreno operan oficinas del gobierno, del Partido Comunista. Ahí estaba GeoCuba, hasta hace poco estaba CEPRO, usurpando un terreno legalmente de una denominación, de una iglesia. Por no mencionarte más ejemplos de las confiscaciones que todavía hasta el día de hoy están. Por ejemplo, el partido provincial de Santa Clara, provincial no, perdón, el municipal de Santa Clara, que está ahí en la calle, cerca de la calle Tristá, está ocupando un edificio que era de la iglesia metodista, al lado de la iglesia metodista de Santa Clara. Creo que 3/4 partes del seminario evangélico Los Pinos Nuevos, los terrenos, hasta el día de hoy están expropiados. El colegio antiguo de las Antillas de la iglesia adventista está usurpado por la Universidad Central de las Villas, buena parte de ellos. En fin, estamos hablando de una sumatoria de violaciones que vienen desde el principio, porque cualquiera diría, no hablemos del pasado. No, ese pasado todavía es un pasado que sigue en el presente sin que se le haga justicia. Esas propiedades siguen confiscadas. Te podría hablar, por ejemplo, de el templo emblemático de la Iglesia Bautista del Calvario en La Habana, donde estaba el centro bautista, que por cierto, le habían robado también la planta baja donde estaba la imprenta bautista. Lo que habían dejado era la parte de los pisos superiores, y hoy está derrumbado desde que el Hotel Saratoga cayó por una explosión cuyas causas no han sido explicadas, pero como daño colateral se desplomó el cuartel general de los bautistas cubanos, donde tanta historia se hizo, incluso desde la época de Alberto J. Díaz,
al final del siglo XIX, que se puso del lado de la verdad con la organización, la Sociedad de la Cruz Blanca, que tanto ayudó a la guerra de independencia, y donde yo personalmente pude hablar a los pastores bautistas cubanos y les pude decir en más de una ocasión: hermanos, lo único que tenemos que ser es bautistas. Los bautistas tenemos entre nuestros preceptos la evangelización, la unidad de nuestros miembros, la educación teológica y la defensa de los derechos humanos. Lo dije en una conferencia de la Alianza Bautista Mundial. Todos teníamos los programas en nuestras manos y ahí estaban anotados los principios, los objetivos de la alianza, y entre los objetivos estaba claro: defensa de los derechos humanos. En ese templo yo dije eso: lo único que tenemos que ser es bautistas. Ese templo hoy está desplomado con la promesa de que lo iban a reconstruir, porque los responsables fueron ellos, porque sea lo que sea que sucedió en el Saratoga, ellos tuvieron la responsabilidad. Sin embargo, ahí están sin templo todavía. Estamos hablando del edificio más importante de los bautistas cubanos. En fin, Mario, el cementerio bautista, Y eso, el cementerio bautista ahí aledaño al cementerio de Colón, está robado por ellos, Mario. No podemos ni enterrar a nuestros muertos. ¿De qué estamos hablando, Mario? y eso por no hablar de la Iglesia Católica, a la cual les robaron también todos los colegios, muchos de los templos. O sea, la Iglesia Católica, que tenía una presencia en todo el país, perdió absolutamente todo. Entonces vienen esta gente de un día para otro y te dicen: no, no, ya ese pasado es pasado, ahora vengan e inviertan. Es importante. En Cienfuegos, yo soy de Cienfuegos, en Cienfuegos los jesuitas tenían un colegio precioso de 4 o 5 pisos. Lo dejaron destruir. Cuando se hizo una ruina aquel edificio, un edificio, estamos hablando de 1800 y tanto. Cuando se hizo una ruina el edificio, entonces se lo devolvieron a los jesuitas, que ya es una ruina. Hay que invertir por lo menos 5 o 6 millones de dólares para levantar eso. Entonces, esa es la revolución, ese es el comunismo, que no solamente te prohíbe darle de comida al hambriento si te atreves a criticar la política de ese régimen macabro, sino que además te roba absolutamente todo, te condiciona absolutamente todo. Por eso a mí siempre me gusta decir que la batalla por la libertad de Cuba, que la lucha por la libertad de Cuba es una lucha del bien contra el mal, es una lucha espiritual, es una lucha por recuperar la luz, porque lo que gobierna en Cuba es un régimen macabro, un régimen del mal, un régimen de terror. Pastor, se nos acaba el tiempo. Hoy es Viernes Santo. Por favor, su mensaje para el pueblo de Cuba en esta ocasión tan especial. Gracias, Mario. Mi mensaje para nuestro pueblo es que en este Viernes Santo estamos recordando el acontecimiento más importante del universo, cuando el Hijo de Dios vino para morir por nuestros pecados, para salvarnos. Él pasó por el Calvario y para llegar al Calvario tuvo que andar por la vía dolorosa. Nuestro pueblo cubano ha transitado por una vía dolorosa por 67 años. Pero no nos olvidemos que detrás de la cruz viene la resurrección, el domingo de resurrección, el domingo de Pascua. La resurrección de Cuba está a las puertas, Mario, después de esta vía dolorosa tan triste que hemos transitado. No pierdan la esperanza, está a las puertas. Gracias, Pastor. Gracias a todos siempre por la sintonía. Quédese en sintonía de Martín Noticias, por supuesto. Yo soy Mario Pentón. Que tengan una excelente tarde. Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón. Y hoy vamos a mirar a Cuba desde una perspectiva distinta, la del cine, la cultura, las historias que el poder no puede controlar. Para eso nos acompaña Alejandro Ríos, crítico de cine, periodista, fundador y curador de la serie de cine cubano del Festival de Cine de Miami y programador de la sección Spotlight on Cuba. Durante años ha analizado desde dentro y fuera de la isla cómo el arte refleja y muchas veces denuncia la realidad cubana. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Alejandro. Al contrario, Mario, es muy importantísimo estar con tu audiencia tan grande y más allá de la política que nos atormenta y que algún día terminará lo que estamos malviviendo los cubanos. Yo creo que lo que va a permanecer es el arte, precisamente el reflejo que estos cineastas han logrado hacer de nuestra realidad. Es lo que en un futuro los historiadores tendrán que mirar y analizar, porque las imágenes, como sabes, valen más que 1000 palabras, y ahí no hay duda de que fue un castigo inmerecido de más de 67 años, ojalá que sea el último año. 67 años, ya tiene la edad de retiro, no se acaba de ir. Exacto, tiene la edad de retiro. Alejandro, este programa tuyo reúne historias muy duras sobre Cuba.
¿Qué Sí. crees que lo diferencia de otros relatos sobre la isla que vemos en medios internacionales? Bueno, acuérdate que es muy difícil convencer incluso a la clase intelectual de que eso se acabó, de que eso se derrumbó, no ahora, hace muchos años. Hace muchos años eso se derrumbó, pero todos siguen teniendo como una rara esperanza. Y, y yo me acuerdo en los festivales de cine de La Habana, todos estos cineastas que venían de otros países y nos pedían que nos siguiéramos sacrificando en lo que se comían un bistec ahí en el Nacional y la pasaban bien y después salían corriendo, como los que fueron hace poco. Después salen como huyendo de la isla. Después que la ven bien, dicen, aquí no hay nada que hacer, hay que salir corriendo de aquí, pero vamos a apoyarlo a la distancia. Estas películas son irrefutables, y yo creo, bueno, ahora empiezan, muchísimas van a estrenarse absolutamente aquí en Miami y ojalá giren por otros festivales, porque los festivales tienen esa virtud de reunir lo mejor que ocurre en el cine mundial y Cuba está en primera plana. Lo que tenemos aquí, por ejemplo, el documental de Cuba y la Noche de Sergio Fernández Borrás, que vuelve a resumir de alguna manera San Isidro, o sea, la rebelión de San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara. Eso hay que repasarlo otra vez. Se hayan hecho varios documentales. Esta es una nueva versión. Este es un director de sonido exquisito que vive en España y le dio esa obsesión que nos da de pronto por seguir tratando de ayudar a ese país de alguna manera, y cuando saben hacerlo a través de la imagen es una de las mejores formas, ¿no? Y entonces él fue reuniendo. Vamos a decir que en Miami nosotros hemos visto muchas de esas imágenes por obvias razones, gracias a ti, gracias a otros periodistas, pero que el cine lo reúna en hora y media es tan importante porque de pronto tú lo ves completo, ves la huelga de hambre, ves el asalto taimado de la seguridad del Estado, tirando piedras, tratando de atacarlos como si fueran guerrilleros, y eran simples personas pacíficas. Y vemos una vez más a Luisma, como le dicen los que lo quieren y los que están cerca de él, haciendo todos aquellos performances que eran extraordinarios. Yo siempre me quedo impresionado con el de ¿Dónde está Mella? Que él se puso la caja de Mella en la cabeza, porque el busto de Mella, que yo vi muchísimas veces, porque yo iba a la Manzana de Gómez, yo estudié en el pre José Martí, y de pronto cuando hicieron el hotel este de lujo, desapareció. Y él fue el único que preguntó, pero ¿a dónde fue a caer este fundador del Partido Comunista y todo este cuento, ¿no? Y está Calle Cuba, que un poco es la cotidianeidad. Ahí vimos por un lado la épica de la batalla que ha habido, y yo creo que la del Luis Manuel Otero Alcántara fue especial y sigue teniendo una influencia tremenda, y yo creo que no lo sueltan, no acaban de soltarlo como debiera ser por el miedo que le tienen a ese artista. A ese artista le tienen terror, es una cosa que le tienen terror. Le tienen terror a un muchacho de bien, porque Luis Manuel Otero Alcántara, cuando tú hablas con él, cuando tú sigues su obra, te das cuenta que es una persona extremadamente noble. Yo siempre lo veo con la imagen de San Francisco de Asís. Sí, absolutamente. Es un tipo de paz, es un tipo de bien, y a este hombre le ha caído la seguridad del Estado de una manera tan cruel, brutal. Y es verdad, ahora que tú me mencionas eso, las procesiones tienen que ver con eso, tienen que ver con una mística, esa con la Caridad del Cobre, si mal no recuerdo, que estaba hecha de papel maché, y con la de San Lázaro, tienen y además el pueblo siempre lleno de miedo, porque el pueblo de Cuba tiene un miedo terrible a todo, y se acerca y contribuyen con él y le dan aliento. Eso me parece que es una cosa extraordinaria. Tú hablas de una persona de esa categoría. Si hay un documental que ya se ha vendido una función y el festival ha abierto otra, estamos hablando del Festival de Cine de Miami, que es del 9 al 19 de abril, y es Perseverancia, que es sobre Tomás Sánchez. O sea, Tomás Sánchez igual es un hombre de paz, es un hombre que medita. Sus obras son reflexiones sobre la naturaleza, sobre el paisaje. Parece que entras allí, es un mundo muy especial.
Tomás son preciosos. Y a Tomás le bajaron el martillo de la represión. Y tú dices, y eso fue ¿qué? En los años 70, años 80. Tú dices, pero esto ha sido de toda la vida. Fíjate, 2 artistas castigados por esa, por esa ideología, por esa terrible dictadura que no tiene piedad, y está demostrado, ¿no? Que no tiene piedad. Y no tuvo piedad con estos 2 grandes artistas. Cada uno hace unos cuantos años y otro hace 5 que está preso. Así Y es. Tomás igual lo botaron de la escuela. Cuando se ganó el premio Miró, se fue una alarma entera entre los segurosos. ¿Cómo fue que se ganó un premio en España este hombre con el cual nosotros no convenimos mucho, ¿no? Y fue que alguien mandó el dibujo, que era un dibujo, mandó el dibujo de Tomás sin pedir un poco la autorización de la seguridad del Estado, que era la que vigilaba. Cada vez que un artista cubano mandaba algo al exterior, fuera un libro, fuera poesía, lo que fuera, tenía que pasar por el filtro de la seguridad del Estado. Es un país deprimente, realmente. Cuando uno piensa en esos términos, es un país deprimente. Y todo esta... Hay un documental de la hija de Fernando Pérez, que es el último gran cineasta haciendo cine en Cuba, que se llama Coquito con Mortadella, que además es una frase que lo dice todo. Tú sabes que cuando las cosas se están poniendo malas, tú dices, esto es Coquito con Mortadella. Y Ana Victoria Pérez se llama ella, ha logrado hacer este documental con lo que tú oyes, el sonido de Miami, el sonido de La Habana. Oyes las anécdotas terribles, oyes una señora que dice, aquí no hay palabra para describir lo que está sucediendo. A mí me parece esa frase extraordinaria. No hay una palabra que denote lo que ocurre en Cuba. Y vas viendo, ella nunca revela quiénes son esas fuentes. Eso es interesante. Oyes la voz y el sonido de La Habana, que La Habana es un lugar que ahora no, ahora la veo bastante triste y apagada. Cuando La Habana era un sonajero. La Habana se caracteriza, la música que sale de todas las casas, la gente que no cesa de conversar, las madres con la eterna java en el brazo para ver qué aparece. Y de pronto este documental nos revela esa Habana, nos revela de alguna manera esa Habana. Esta muchacha va a venir, todos estos directores van a estar en el festival. Vanessa Batista también hizo una que se llama Calle Cuba, que es sobre una calle de la Habana Vieja, y esta es distinta, esta no tiene nada que ver, como te estaba diciendo, con la épica, con la lucha. Esta es una película que medita sobre la vida cotidiana de los cubanos. Que es terrible. Cuando vienes a ver, es una cosa tremebunda. Una señora que no encuentra medicina para el esposo, que es un anciano que está en una cama y tiene problema de la presión, y llega a la farmacia y la farmacia está vacía, la estantería están ahí, y la señora que está vendiendo tiene mucha pena. Los cubanos también tienen vergüenza y pena con lo que está pasando en su país, y se ven en estos documentales. Vergüenza, pena. Quieren ser como los demás países, y no hay manera que esta gente hagan las maletas, recojan y se vayan, que es lo que mejor pudieran hacer, lo que mejor. Tú lo sabes. Alejandro, tú mencionabas lo de los abusos de esta dictadura terrible, ¿no? Y tenemos unos niños de 16 años. Exacto, eso es inconcebible. Deben ser como otros niños de 16 años en el resto de América Latina. No hablo de Estados Unidos, hablo de América Latina. Sí. Yo he recorrido muchos países. Bendito sea Dios que me ha dado la oportunidad de conocer a mucha gente por trabajo, y pueblos humildes. Tú has visto gente humilde, pueblos humildes, tú has pasado por ahí. Guatemala. Yo estudié en Guatemala, y en Guatemala los muchachos de 16 años están con su Instagram y con su vida como cualquier otro niño. No tienen que estar quemando una sede del partido para decir basta ya. Exactamente. Y entonces tenemos un niño, varios de 16, 17, 18 años metidos en una prisión en Ciego de Ávila, y todavía estos malditos saben hablar y a decir de que yo no voy de que Mario Pencón no manipules a la gente. ¿Quién puede manipular? Son unos niños que quieren vivir y no quieren ver lo que vivieron sus padres, lo que vivieron sus abuelos, que fue una vida terrible. Exactamente. Y eso es que el cine lo esté recogiendo. Me alegra. Sí, el cine lo recoge absolutamente. Y tenemos, por ejemplo, hay una película de Armando Capó que no se ha estrenado en Cuba, que va a ser un estreno absoluto aquí, que se llama El Regresado, sobre un muchacho muy joven, que estudió en Holguín, regresa a Jibara, y cuando regresa a Jibara, el valor grande que tiene esta película, más allá de todo lo que pueda tener, es que hay un momento casi al final donde la seguridad de Estado lo interroga, y lo interroga de una manera violenta.
Y que una película muestre eso ya es importantísimo para que el mundo se dé cuenta cuando esté en otros festivales, no en este, que cuando se vea en este festival muchas personas van a decir, así me hicieron a mí, así me interrogaron a mí, esa crueldad fue la que manifestaron contra mi persona. Cuando vean otros países y van a decir, pero esto no era lo que ocurría en la RDA, en Hungría, pero ¿por qué sigue ocurriendo? ¿Por qué sigue ocurriendo en Checoslovaquia? Pero esto no hay manera de terminarlo. Pero es importante que los cineastas y todos estos cineastas que yo te he mencionado están trabajando bueno, incluso Armando Capó está en Cuba, pero los otros que vienen de otros países han trabajado en libertad, han hecho incursiones dentro de Cuba y se han ido con unos materiales extraordinarios y han hecho estos extraordinarias películas. Por cierto, también hay comedia, todo no es tragedia. Una de las comedias, que es El Comandante Fritz, que es de Pavel Giró, que fue el que hizo el caso Padilla, tiene que ver con como cuando Fidel Castro el dictador Fidel Castro le dio por regalarle una isla a otro dictador, a Erich Honecker. Y entonces, pero me encanta que se burlen de Fidel Castro. Enriquito Almirante hace de un Fidel que es el doble, es increíble. Y aparece ahí porque los alemanes se enteran que durante este intercambio de ceremonia a Fidel Castro lo iban a matar. Lamentablemente no se dio. Nos hubiéramos ahorrado algunos años porque fue como, creo que fue el año 70 y pico. Pero es una comedia deliciosa porque se burla del poder, se burla en el fondo, tú sabes, el comunismo es muy kitsch, el comunismo al final es muy ridículo, el comunismo tiene muy mal gusto. Y como sabemos, el comandante Fidel Castro, el comandante en jefe y toda aquella cantidad de títulos que tenía, nunca fue un hombre de humor. O sea, no le gustaba la música, lo cual es un pecado en términos cubanos, y no sabía ni reírse. Era un hombre que no tenía sentido del humor. Y que una película se burle de él, yo creo que es lo mejor que puede pasar. Sí. Se nos acaba el tiempo. ¿Cómo Ok. puede el público de Miami ver esta muestra de cine? Bueno, sí, miamifilmfestival.com, no sé, ahí mismo va a estar todo el programa, está todo muy desglosado, película por película, está Spotlight on Cuba, que es el programa que yo curo, y los esperamos en el cine. Las entradas en Miami se están vendiendo muy rápido, que es bueno, porque son 160 películas en total de 45 países. O sea, Miami va a ser nada más y nada menos que la capital del cine mundial durante del 9 al 19 de abril. Y yo te agradezco muchísimo que tu público se entere, tanto aquí como en Cuba, donde hay tantos cinéfilos, donde se destruyeron todos los cines. Recuerda que Cuba, La Habana tuvo más cine que París y Nueva York. Y creo que ahora hay 2 o 3 nada más encendidos, si acaso, y con ventiladores. Y los primeros cines del siglo 19 o del siglo XX, creo que los primeros que tuvieron aire acondicionado fueron los cines cubanos. Creo que fue el cine Actualidad, uno de los primeros que tuvo. Esto es una anécdota de la destrucción, de cómo pueden destruir un país hasta en los cines, las salas de cine. Los querían hacer MIPYMES, esa es la nueva ahora. Todo es Exacto. repartirse el pastel, el botín. Algún día saldremos de esto. Gracias mil, Alejandro Ríos. Gracias, Mario. A todos por la sintonía. Nos mantenemos en contacto y ya nos vemos la semana próxima aquí en Cuba al Día. Fuerte abrazo.